Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a Adelantando las Noticias. Soy Diego Pietrafesa. Y estamos con unos asuntos informativos, con una agenda informativa que, por más que no es lo que a nosotros nos guste o nos guste más que otros temas, nos obliga, nos conduce al camino electoral. No solamente a nosotros, también al gobierno y a la oposición, que van redefiniendo programas y o estrategias mirando con un ojo la realidad y con el otro ojo las urnas, a ver qué es lo que van marcando el pulso de cada elección. Y de estas elecciones, indudablemente por su caudal político, simbólico y de votos, las elecciones en la provincia de Buenos Aires son las que llaman mucho la atención, porque además tienen a la oposición en el peronismo que todavía, por más buena voluntad que expongan, no termina de sellar la unidad, y al oficialismo que tampoco termina de conformar su frente. ¿Estarán solos? ¿Irán con el PRO? ¿El PRO será dama de compañía o será un matrimonio? Muchas definiciones para un montón de preguntas. Intentaremos responderlas la mayor parte con la mayor honestidad posible. ¿Cuándo? En un ratito, no se vayan. Compartimos nuestros anunciantes y empezamos con el programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia, para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia, con tecnología Turbo Clean, es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y como dijimos en nuestra apertura, la política y sobre todo las elecciones, que las tenemos allí, a la vuelta de la esquina, están marcando la agenda, o gran parte de la agenda informativa en nuestra querida Argentina. Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, hombre de deportes, de equipos que son equipos que tampoco vale mencionar. Como todos los argentinos, como todos, estimado que Diego. a quien no le gusta el fútbol. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por estos reemplazos en estos días tan tumultuosos. Bueno, viste lo que comentamos incluso fuera de cámara. Se está metiendo la política eleccionaria, digamos, uno trata de que no, pero bueno, no lo puede evitar. Inevitable, ¿no? En este 2025, en el cual tenemos ese calendario desdoblado que nos presenta desafíos, no todos los fines de semana, pero sí nos presta atención a lo que va a pasar. Digo, tuvimos elecciones en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Formosa el último fin de semana, se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el mes de septiembre y después la nacional legislativa en todos los distritos, con lo cual hay mucha tela para cortar y muchas indefiniciones todavía, ¿no? En el escenario político que nos pueden llegar a marcar, bueno, un futuro para un lado o para el otro. Habrá que ver qué es lo que nos podemos encontrar en los próximos días, ¿no? Algunas de esas indefiniciones intentaremos, pero solo intentaremos, estimado Pablo Romá, zanjar. Digo esto para no ponerte demasiada presión, porque claro, los enigmas son tantos, Pablo, que vamos a empezar por, como siempre hacemos, por el más clásico, el más, no sé si el más sencillo, pero sí el más directo. ¿Cómo crees que está el gobierno enfrentando
los últimos pasos a esta verdadera madre de batalla, sobre todo que será la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, creo que el gobierno está tratando de recuperar la agenda. Creo que el fallo de la Corte me parece que al gobierno lo pasó un poquito por arriba en términos de su capacidad de incidir en la agenda pública, en la agenda política. Y creo que el gobierno está recuperando de alguna manera, o tratando de recuperar esa centralidad, una centralidad que en términos electorales había logrado la elección en la ciudad de Buenos Aires, había triunfado, digamos, no solamente en términos electorales, sino también en la caracterización de la elección, de imponer la discusión nacional sobre otras discusiones que también se querían poner sobre la mesa. Y creo que sin Cristina Fernández de Kirchner en las candidaturas, el gobierno tuvo que, de alguna manera, reconsiderar cuál iba a ser su estrategia, cuál iba a ser su adversario. Yo creo que la estrategia va a seguir siendo la misma, tener una polarización con el kirchnerismo. Con Cristina Fernández de Kirchner eso era muy intuitivo. Ahora, habrá que ver cómo lo logra, pero creo que en ese sentido está tratando también de ubicarse mejor en un contexto donde lo pone, mejor que en otras ocasiones, porque la alianza con el PRO o con algunos dirigentes del PRO, porque también hay una discusión ahí, creo que eso lo fortalece al gobierno. Sí, está bien lo que decís, Pablo, porque todavía esa definición no está. Walter. Sí, ¿y qué puede pasar si se define hacia uno u otro lado, ¿no? Porque esta es una de las incógnitas que tenemos. ¿Qué pasa si el gobierno no logra establecer una alianza electoral o establecer una única lista con los representantes del PRO para una elección tan fuerte como es la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué pasaría por el lado contrario, ¿no? Si finalmente todos se encolumnan detrás de esa lista, ¿qué pasaría con el peronismo? Que también está discutiendo, ¿no?, en este escenario quiénes pueden llegar a ser candidatos y cuáles van a ser las propuestas que van a presentar para afrontarse al oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires. Yo lo que veo, y sobre todo en términos de algunos números, es que aquel espacio que va dividido tiene menos potencialidad electoral, es decir, tiene menos chance de ganar, ¿no? Aquellos que dividan fuerza me parece que están en peores condiciones para ganar. Me refiero a la Libertad Avanza con el PRO y al peronismo, ¿no? Que el peronismo está en un proceso, después del fallo de la Corte, está en un proceso de unificación, de unidad, de limar ciertas discusiones que yo creo que son, un poquito más profundas quizás de lo que a veces aparece, pero está en ese proceso y lo de la Libertad Avanza y el PRO parecía que ya estaba más encaminado. Macri me parece que tiene algunas dudas al respecto, pero hay dirigentes que están convencidos, y sobre todo también porque la base social y electoral del PRO hoy está más cerca de una posición como la de Milei que de una posición más de centro-derecha, ¿no? Claro. Sí, está claro, Pablo. Ahora, ¿viste lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Donde pareciera que esta unión entre PRO, radicales, coalición cívica, todavía tiene vida. O sea, el viejo y querido Juntos por el Cambio pareciera, por lo menos en Santa Fe, haber demostrado que a lo mejor no goza de buena salud, ni pletórico de salud, pero puede ser un frente que no esté definitivamente muerto. No, yo no creo que esté muerto. Lo de Santa Fe es una muestra. Ahora, después en la provincia me parece que hay otra discusión, ¿no? Me parece que el peso que tiene la narrativa anti-kirchnerista hace que las distintas fuerzas traten de sumar para enfrentarlo. Creo que hoy en la provincia un espacio de centro-derecha, me parece que hoy tiene menos viabilidad electoral, pero todas las opciones políticas siempre están bien. Yo creo que hay que de alguna manera también romper con este proceso de polarización que venimos hace un tiempo, pero
que en las últimas semanas este proceso se puso un poquito más intenso porque hubo una repolarización de la discusión, ¿no? Está claro, sí, pareciera que esos 3/3 que imaginaba Cristina Fernández, por lo menos en la provincia, se diluyen. Sí, y hay una marca puesta por todos los economistas y también por aquellos, aquellos actores de la función pública respecto de lo que puede llegar a ocurrir después, ¿no?, de las elecciones. Como una cosa es el camino que hacemos hasta octubre y otra cosa es lo que puede llegar a venir después dependiendo del resultado. Hablamos de posibilidad de avanzar con reformas por el caso del lado del oficialismo, posibilidad de recuperar protagonismo por el lado de la oposición y tener otras aspiraciones para el 2027. ¿Es un mojón definitivo la elección de este año? ¿Cómo lo estás viendo, Pablo? Sí, yo creo que va a tener una incidencia política. Creo que la elección adelantada de la provincia de Buenos Aires también va a tener una incidencia en la elección de octubre, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Creo que lo que pase en la elección del 7 de septiembre va a ser importante también en términos de las lecturas políticas que se hagan del resultado electoral. Y la verdad que si el gobierno después de las elecciones intenta avanzar sobre ese plan de reforma, ¿no?, laboral, previsional, que también es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, creo que ahí el escenario va a cambiar, ¿no? Puede cambiar, habrá que ver si ya le pasó un poco a Macri, ¿no? Claro. Ganó las elecciones del 17 y después, intentó avanzar con algunas reformas y no tuvo tuvo la legitimidad en las urnas, pero no en la calle, y habrá que ver si ese proceso se da similar o no, o Milei logra esa legitimidad que le da la elección para poder avanzar. Yo creo que ese es un desafío que tiene el gobierno. Es cierto que Milei ha modificado muchas cosas, digamos, ¿no? Y ha mostrado también más fortaleza política de lo que a veces se preveía, y ese es una de las cuestiones que está abierta, ¿no? Decía vos muy bien, Pablo, que sobre todo con la detención de Cristina Fernández, la polarización se volvió a marcar en Argentina, como si en algún momento había previsto que desapareciera. Bueno, no ha ocurrido. Ahora, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a mí me asombra mucho que inclusive hasta los debates, ¿viste?, y los análisis excluyen a la Unión Cívica Radical, que en la provincia de Buenos Aires ha tenido una marcada presencia en sus intendencias, que tiene, sin lugar a dudas, sobre todo en la segunda y tercera sección, una gran penetración en lo que tiene que ver, sobre todo en los centros rurales. ¿Dónde está, no? ¿O qué es lo que van a hacer? Porque me da la sensación de que la UCR como tal no puede ponerse una remera violeta. Sería, creo yo, demasiado. Sí, yo lo que veo es que, digamos, ese sello, digamos, ¿no?, ese partido histórico, tradicional que es el radicalismo, hoy está muy cruzado por la política, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo con las distintas expresiones políticas. Veo un sector del radicalismo más cercano al gobierno de Milei, veo un sector del radicalismo más ligado al PRO, y también veo un sector del radicalismo buscando esa tercera posición, ¿no?, con Manes y Schiaretti, y creo que esa es una de las dificultades. Creo que el radicalismo, dificultades para entender esto, ¿no?, que vos planteás. Bueno, ¿qué tiene que hacer el radicalismo? Hoy hay al menos yo veo tres líneas, tres vertientes distintas de acción política, y eso creo que también dificulta para pensar el radicalismo como, esa unidad que tiene una propuesta programática clara y va hacia algún lugar. Hoy veo que hay tres, ¿no? Sí, aquello que justamente ayer se cumplió un aniversario del suicidio de Leandro Alem, aquello de que se rompa pero no se doble. Bueno,
Walter. Bueno, hay que ver si se rompe o se dobla, en este caso, la relación del gobierno nacional con las provincias, ¿no? Porque estamos asistiendo en estos días, bueno, a los gobernadores plantando un poquito bandera, ¿no? Reclamando la posibilidad de tener ingresos que han ido perdiendo las provincias y tensando un poco esa relación política con la Casa Rosada. Y uno se imagina y piensa, ¿no?, qué puede llegar a venir hacia adelante, porque por más bien que le vaya al gobierno o no en las elecciones, las negociaciones en el Congreso van a tener que seguir existiendo para poder avanzar con proyectos. No está muy lejos de poder alcanzar una mayoría. ¿Cómo lo ves? Sí, veo que es una relación que se volvió a tensar un poquito. Creo que sobre todo algunos gobernadores aliados, ¿no?, al gobierno nacional, que le han dado votos en el Congreso muy importantes para que el gobierno tenga sus instrumentos, sobre todo la ley de bases y el DNU. Y bueno, y creo que ahí hay una discusión que para el gobierno fue muy importante tener ese acuerdo con los gobernadores. Ahora habrá que ver si se cumplen los acuerdos o no, pero también me da la sensación de que se actúa de una manera bastante discrecional, que se podría hacer de una manera más formal e institucional, como está previsto, pero bueno, el gobierno de esa manera entiendo que ejerce su peso político y también la posibilidad de disciplinar a aquellos que no quieren alinearse. Pablo, ¿y vos dónde ves que, si es que la hay, puede haber alguna rotura o una filtración en este por ahora sólido armado político del gobierno? Porque pensaba, o por lo menos imaginaban muchos, yo entre ellos, que el conflicto universitario iba a ser, bueno, un parteaguas, ¿no? Y finalmente después, a pesar de, creo yo, la mayor movilización popular a la que yo haya asistido, las cosas están así. También podíamos haber pensado que la disputa contra las minorías, sobre todo con las minorías sexuales, podía marcar cierta distancia, no ocurrió. El caso del Garrahan, dijimos todos, bueno, che, los pibitos con cáncer, me parece que acá es un límite. No estaría pasando, inclusive hoy en el Congreso, a lo mejor puede verse esto que decía Walter de los gobernadores con el ardid de las retenciones, decir, bueno, te voy a presentar quórum para que por lo menos la cosa se pique un poco. Y ni te cuento algo que nos involucra a nosotros, trabajadores de prensa, como es la andanada de barbaridades de todo tipo y calibre contra, sobre todo, las periodistas, que dice el presidente. Nada de esto pareciera que le saca ni un voto a Milei, ¿o estoy equivocado? No, yo creo que, a ver, hay procesos que son de acumulación de experiencias también. No creo que haya un solo hecho que implique un quiebre o una fractura, digamos, ¿no? Si hay un hecho es porque ese hecho se suma a otros anteriores que han posibilitado que eso suceda, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que en la base electoral de Milei, que no es el núcleo duro, sino aquellos sectores más moderados, todas estas cosas caen mal, ¿no? Lo del Garrahan cae mal, lo del ataque a la prensa y artistas cae mal, la forma de dirigirse del presidente, ¿no?, el vocabulario que utiliza el presidente cae mal, porque la gente también espera otra cosa del presidente, ¿no?, como figura, ¿no? Y creo que eso es un punto, pero también es cierto que hay un colchón en términos de las expectativas de que Milei pueda resolver, o al menos de alguna manera desandar una crisis que es profunda, digamos, ¿no? Y eso, bueno, es un desafío también que está planteado sobre todo para la oposición, porque esas expectativas están cruzadas también por una situación del día a día muy duro, muy complejo, digamos, ¿no? Trabajadores que tienen que duplicar o aumentar sus horas de trabajo para conseguir o recomponer un ingreso sin tener que
bueno, tener privaciones, ¿no? Y bueno, y ahí hay un tema que me parece que comúnmente le decimos ese desanclaje entre la macro y la micro, pero que en términos reales y en términos de la vida de las personas es complejo, es crudo, pero digo, está cruzado también por esas expectativas. Y bueno, y creo que por ahora el gobierno logra mantener una centralidad en la agenda política que le permite también a mucha gente pensar que esa expectativa que tiene se puede realizar. En el recuento me había olvidado el caso Libra, ¿no? Y los incesantes esfuerzos del gobierno para no auditar. Hay que auditar todo. Son todos chorros y ñoquis, salvo cuando tenemos que averiguar lo que nos pasa a nosotros adentro de la cárcel 50. Walter, la última. Sí, en función de lo que estabas diciendo y pensando en lo que hay del otro lado, ¿no? Y que hoy la tenés a Cristina Kirchner recuperando cierta centralidad a partir de que la Corte definió confirmar la sentencia, ¿no? ¿El peronismo está en condiciones de recuperar posiciones o esto del pasado y esta confrontación que el gobierno nacional hace todo el tiempo con lo que fue la última gestión, le marca un límite, más allá de que Cristina gane espacio en los medios? No, yo creo que el peronismo está en condiciones. Cuando uno mira el núcleo oficialista y el núcleo opositor tiene su representación cercana al 40%, a veces más del 42, 43%, pero tiene esa representación. Hoy el peronismo aparece como la principal fuerza opositora, ¿no? Con capacidad de disputarle al gobierno. Y la demanda de la base electoral del peronismo es que el peronismo se una y que logre construir una alternativa política que enfrente el ajuste de Milei, ¿no? Yo creo que si el peronismo puede ir en ese proceso, bueno, tendrá más chances. En la medida en que no lo logre, bueno, las opciones creo que se van a reducir. Pablo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un placer. Que tenga buenos días. Bueno, Walter, no es que nos hayamos sacado lo más liviano, me parece que al contrario, lo más fuerte viene después de la pausa, así que no te vayas. Bueno, estamos acá. Ustedes tampoco. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y de tanto escuchar a la oposición, estimado Walter, sí. abran paso, llegó la JP, uno ese JP Morgan, ¿no? En lo personal, enemigo del JP Morgan, o sea, Sí. JP Morgan, alguien que lo diga. Pero bueno, son estas señales que uno dice, y todos los gobiernos toman. Cuando los analistas extranjeros hablan bien o salen en el Washington Post, todos lo muestran y tiran papel al aire. Cuando critican, dicen, bueno, hay que ver. En este caso, ¿dónde estamos? Porque
lo que algunos pronostican sobre el carry trade, esto es desarmar estas posiciones, pareciera que está un poco más cerca, si no está ocurriendo ya. Bueno, las señales que uno empieza a recibir del mercado apuntan un poco a lo que señalábamos antes, ¿no? Esto de establecer un mojón en las elecciones de octubre, sabiendo que el gobierno tiene una estrategia que es evitar que el dólar se suelte para que no afecte a los precios y con ello tengamos un incremento de la inflación. Vamos a ver en algunos días nada más el dato del mes de junio, que está un poquito por encima del mes de mayo, pero todavía ahí en el orden de entre el 1,5% y el 2%, moviéndose bastante controlado respecto de números igualismo que llegamos a ver en el pasado. Entonces, en esa estrategia de llegar a las elecciones con la inflación lo más contenida posible, el carry trade puede funcionar durante 1, 2, 3 meses más. El punto es qué ocurre el día después y cómo va a ser de aquí en más la posibilidad del gobierno de acumular los dólares que no acumuló durante estos meses. ¿Por qué? Porque la definición del gobierno para sostener el dólar donde estuvo fue no entrar al mercado a comprar dentro de la banda con el dólar cotizando en 1.200 para no dar una señal de que el dólar podría llegar a tener una suba en los próximos días. Con lo cual, para no dar esa señal, no entraban a comprar ahí. Al no entrar a comprar ahí, el dólar se mantuvo quieto. Ahora, la cosecha gruesa terminó en el último día del mes de junio con una muy fuerte liquidación, o por lo menos una muy fuerte cantidad de declaraciones juradas del campo de exportaciones de granos, que se van a liquidar en los próximos días. Tiene 15 días hábiles desde la presentación de la declaración para hacer la liquidación, con lo cual tendremos un mes de julio con 2-3 semanas con mucho ingreso de dólares al mercado a partir de esa liquidación muy fuerte y récord que hizo el campo en el mes de junio. ¿Por qué? Porque las retenciones volvieron a subir ahora al 33%. Pero se termina ahí. Y después de que esa lluvia de dólares termine, ¿de dónde van a entrar las divisas para abastecer la demanda del mercado? La que incrementa las importaciones, ¿no? Tenemos importaciones incrementadas porque hay mucho más pedido de dólares para hacerlas. La del turismo, ¿no? Que sale... Claro, porque yo pensaba, vos decís estas semanas de julio, pero son justamente las de las vacaciones de invierno. Exactamente, con lo cual se incrementa mucho más la demanda de dólares o el gasto con tarjeta en dólares para hacer durante las vacaciones. Mucha gente viajando al exterior, aprovechando esta paridad. Y la balanza cambiaria negativa, ¿no? Porque entran muy pocos dólares, muy pocos turistas vienen a la Argentina por los precios que tenemos y muchos argentinos salen al exterior para aprovechar esa diferencia. Con lo cual va a haber un conflicto ahí entre los dólares que entran y los dólares que salen. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno teniendo por delante una meta de acumulación de reservas que le puso el Fondo Monetario dentro del acuerdo para garantizarse el día de mañana de poder cobrar lo que te está prestando? No están cumpliendo mucho tampoco. No, que le dio un waiver, por lo menos no oficialmente, pero dijo, bueno, hasta octubre te podemos aguantar. Después vamos a ver de nuevo los números y a ver cómo avanzamos. Esa es la gran incógnita que hay, el gran interrogante para el día después de las elecciones. Seamos felices mientras podamos, entonces. Sí, señor, tal cual. Muchas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Será hasta la semana que viene.